actuar o comportarse o conducirse. Usamos la palabra fungir porque es lo que se usa en la Biblia, es el término bíblico. Fungir o conducirme o comportarme. Entonces, yo debo fungir como candelabro. El sacerdote del nuevo pacto, como sacerdote, puede ocupar o puede fungir o puede representar al apóstol, al profeta, al pastor, al maestro o al evangelista. Nótese, un ministro en formación normalmente se forma como pastor y no deja de ser pastor. Es un pastor plano, puede tener revelación, tiene al Espíritu Santo, tiene conocimiento, pero se queda en el nivel de pastor. Y como pastor solo, es una iglesia que a futuro tiende a deteriorarse. ¿Por qué? Porque no le da libertad a los 5 ministerios, que son los que enfocan la iglesia en una dirección sobrenatural, en una dirección de reino. Bien sea que se presente como evangelista, unido a una iglesia o a un ministerio que no le dan libertad, porque hoy día dicen que el evangelista no existe, hoy día dicen que el evangelista solamente está para ir a las casas de paz y no más. Bien sea que funja como maestro, pero el maestro muy poca libertad le dan a las iglesias, porque el maestro carece de revelación y carece de conocimiento, y desafortunadamente, hablando de nuestra cultura colombiana, carecemos de el arte de leer, desafortunadamente. El apóstol, hoy día se dice que el último apóstol fue Pablo, entonces ya no se le da libertad al apóstol porque no puede moverse. Y el profeta, pues, como somos tan locos, o como hay unos que son más locos que otros no nos quieren porque dicen que vamos a chismosearle la vida, otros no nos quieren porque dicen que profetas ya no se usan en el nuevo pacto. Entonces, todo, en resumidas cuentas, el pastor queda plano y tiende a perderse porque la iglesia se vuelve monótona. Entonces, el sacerdote como tal debe aprender a fungir en los 5 ministerios. El nivel más alto en que ofició Jesús fue como sacerdote, y llegó a ocupar el lugar de gran sumo sacerdote, cuando fue coronado como rey. ¿Cuándo fue coronado como rey? En la cruz del Calvario, cuando le colocaron la corona de espinas. Entonces, amados hermanos, es por eso que yo trabajo mucho con tabernáculo y trabajo con cada uno de los componentes. Y en este recorrido vamos a conocer cada uno de los componentes del tabernáculo en todo su esplendor. El que más me fascina, el que más me gusta, el que más me llega es el candelabro. Allí está representado usted y estoy representado yo cuando llegan las dificultades y los problemas. Para mí, para Juan Carlos Mendoza, como ministro y como sacerdote del Dios Altísimo, cada dificultad, cada problema, para mí es un martillazo, es un golpe de Jehová que me está labrando, que me está macerando como oliva machacada, hasta sacarme lo mejor del aceite y meterme por entre el tubo de la lámpara y luego llegar a dar una luz resplandeciente. Que los problemas lo afligen a uno, que los problemas sí, que tiende uno a perder la fe, sí, pero ojo, mientras el proceso venga de Dios y entendamos que el proceso lo debemos de pasar en gozo, es allí donde nuestra vida como ministros llega a un despunte de gloria impresionante e inquebrantable. Es allí donde se cumple lo que dice la palabra: nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni las huestes, ni la muerte me pueden separar. Ese es a grosso modo lo que es trabajar con candelabro y lo que es trabajar desde el tabernáculo. En esta noche, hoy que dimos inicio a lo que es consolidación asertiva, vamos a definir lo que es consolidación. Voy a estar dejando tareas para que ustedes investiguen en sus casas, porque lo que más da resultado y lo que más me lleva a crecer es la investigación y es el estudiar. Por favor, si dejamos alguna tarea, espero que busquen el pensamiento hebreo, que busquen en el Strong el significado de una palabra. El Strong es un diccionario
es una concordancia de Strong. Y espero que busquen siempre la etimología griega, la etimología en latín y la etimología hebrea. Y no, por favor, no se van a contentar con buscar en una sola versión de la Biblia. El ministro debe buscar como mínimo, en 5 versiones diferentes de la Biblia hasta ajustar su contenido a los del Espíritu Santo nos quiere llevar. Porque en las diferentes traducciones se pierde mucha esencia, se pierde mucha naturaleza, se pierde mucho de lo real de la palabra. Entonces, espero de que mis amados hermanos seamos comprometidos con lo que estamos haciendo. La profeta Dora, el ministro Javier Estelles, me pidieron el favor de estar con ustedes porque nos conocemos y sabemos del grado de compromiso que tenemos con la palabra y con Dios. Si yo me comprometo con ustedes, me comprometo con Dios mismo, porque verlos a ustedes es como ver a Dios, porque tenerlos a ustedes allá al frente es tener reyes y sacerdotes y merecen todo mi respeto. Viceversa, el estar aquí con ustedes es como si estuviera el mismo Jesucristo con ustedes y también merezco respeto de parte de ustedes y compromiso. Si no nos comprometemos entre nosotros mismos, mucho menos nos vamos a comprometer con un Dios que no podemos ver. ¿Ven? Vamos a hablar de lo que es consolidación, que es el proceso que vamos a estar llevando durante estos 30 primeros días. Consolidación. La palabra consolidación, valga la redundancia, se atribuye a una persona consolidativa. La palabra consolidar viene del latín consolidare, que es un verbo con el prefijo con, que es conjuntamente, algo que es conjunto, algo que es unido. Y el verbo solidar o solidare, que es sólido, o sea, una cosa que en conjunto se hace sólido. Y estamos atribuyendo esto a Cristo versus el hombre. Cristo versus la persona que se está consolidando. Consolidarme en Cristo es unirme a Cristo en una sola pieza. Consolidarme en Cristo es hacer que Cristo se trabe en mi vida, que Cristo se incruste dentro de mí. Dice la palabra Hebreos 4:12 que es viva y es eficaz. Está obrando en todo tiempo, parte el alma y el espíritu hasta llegar al tuétano, hasta allá llega Cristo. Es un proceso diario que tenemos que vivir en consolidación. Es un proceso para muchos tortuoso, para muchos es doloroso, para muchos es incómodo, pero debemos de sufrirlo todos los santos días que estemos sobre esta tierra, porque nosotros somos la ofrenda viva que Jesucristo vino a ofrecer después de él para el Padre. Y nosotros debemos de tomar responsabilidad a diario de ofrecernos mañana, tarde y noche como olivas machacadas delante de él, para que él saque lo mejor de nosotros. Consolidar o consolidación, afirmar, robustecer, asegurar, hacerlo enteramente, una cosa con la otra, hacerlo firme y sólido. Eso significa consolidar. Otras de las definiciones de consolidar: dar firmeza y solidez a algo. Mire, hay 3 clases de creyentes y 3 clases de santidad. La santidad normal, cuando yo he sido llamado a los pies de Cristo, cuando Él me encontró en estado de pecado. La santidad progresiva, que es aquella por la cual yo debo tomar una definición de santificarme todos los días hasta llegar al grado de ser santo como Él. Y la santidad eterna, que es al alcance cuando esté en los cielos junto con Jesucristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Consolidar, convertir un crédito o una deuda provisional
en definitiva y estable. ¿Quién está en deuda con quién? ¿Cristo con nosotros o nosotros con Cristo? Nosotros estamos en deuda con Cristo. ¿Ibas a decir algo, hermano Javier Espelles? No, que eso que nosotros con Cristo, nosotros somos los que tenemos la deuda. ¿Y no será al contrario? ¿Alguien puede responder? Sí, hermano Javier, siga. No, que Él ya pagó el precio por nuestros pecados y nos hizo libres. A partir de entonces, fuimos comprados por precio, los que debemos somos nosotros. Amén. Esa definición es excelente. Fuimos comprados por precio. ¿Quién encontró a quién? ¿Cristo nos encontró a nosotros o nosotros encontramos a Cristo? Él a nosotros. Él fue antes. Así es. Acuérdese del episodio de Moisés y de Pablo, poniendo paralelo a los dos. Moisés en el antiguo pacto dice que iba por el desierto y se le atravesó la zarza, haciendo tipología de lo que es el Espíritu Santo. Luego viene Saulo en el nuevo pacto, cuando respiraba aún amenazas de muerte en contra de la iglesia, vino sobre él un esplendor de luz y cayó al piso. Cayó de un caballo, creo que dice la Biblia, algo así, ¿no? Aló, hermana Milena, hermana Cecilia, hermano Mateo. ¿De un caballo cayó? De un caballo. Sí, de un caballo. Me gusta lo que está haciendo. Sí, señor. Cayó de un caballo. Interesante historia. ¿Por qué no buscamos en la Biblia la conversión de Saulo? A ver, hermano Javier, usted que cogió la Biblia en la mano, si es tan amable de compartirnos ese texto. Voy. ¿Qué dice? Saulo, respirando una amenaza a su muerte, vino el sumo sacerdote y le cantas por las sinagogas de Damasco a fin que ellas, como mujeres de este camino, los trajesen presos entre ustedes. Haciendo por el camino, apuntó que la cerca de Damasco. Hay como un eco. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Gracias, hermano. ¿Sí? Allí, gracias. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué me dicen que Saulo cayó de un caballo cuando la Biblia dice que cayó a tierra, pero no dice de a dónde? ¿Me perdí de Biblia? Este pastor, uno se imagina que si se pega ese viaje hasta Damasco, pues no lo va a hacer a pie y no había bicicleta. No alteremos la escritura. No alteremos la escritura, hermana. Allí no cabe lo profético. Uno se imagina. No, señora. En bicicleta, no en carro. Bueno, en carro, o sea. Pero era un guerrero. Fue moto. Iba en avión. ¿Ustedes creen que Sansón estaba en desobediencia cuando se casó con Dalila? Totalmente. Sí, porque el Señor le había dicho que no se juntara con mujer filistea. Ajá. Él era apartado para Dios. A ver, ¿están seguros de esa parte? ¿Por qué es bueno estudiar? La Biblia dice que Sansón estaba en obediencia cuando se casó con Dalila, porque fue propósito de Dios para poderlo introducir en medio de los filisteos, y destruir aquellos que estaban en contra del propósito eterno. Hay cosas que están en la Biblia que hay que mirarlas con lupa y no podemos ir a la carrera. En lo apostólico y lo profético lo miramos con lupa todo. Muchas veces le metemos la lupa profética,
porque necesitamos saber cuándo el Espíritu Santo quiere hacer una obra y a través de qué. Pero hay que leer la Biblia con inteligencia, con entendimiento, con sabiduría y con discernimiento. Mis amados hermanos, cuando lean la Escritura, miren detalladamente cada letra y cada coma. Eso es lo que nos va a llevar a otro nivel. Y eso es lo que nos va a hacer crecer en el propósito. Entonces, volviendo al tema, Saulo no cayó de ningún caballo. Dice, y cayó a tierra a causa del esplendor de Cristo que se le reveló. Al igual que a Moisés, se le atravesó la zarza en el camino. A usted y a mí, la zarza se nos atravesó por causa del propósito eterno que Dios tiene con cada uno de nosotros. Fue la zarza la que nos llamó la atención. Por eso corrimos a Él. ¿Qué hay aquí? Y en el momento en que llegamos, Él nos dijo lo mismo que le dijo a Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Les pregunto, ¿qué significa quitar el calzado de los pies? Es una señal de reverencia, de respeto. ¿Qué más? Significa también que nosotros, como seres humanos, no podemos alcanzar la santidad de Dios. Así que el calzado por aquel entonces era lo más sucio que uno tenía que quitárselo, porque andaba todo el día andando con él. Una forma de limpiarse. Sigue, hermana. De renovación. ¿Renovación? Sí, muy bueno. ¿Despojarme de qué? Del yo. Romper con la cultura, perdóneme la expresión, con la maldita cultura de pecado, porque el pecado es maldición. Y es lo que dice el hermano Javier, no nos deja acercarnos a la santidad. Esa cultura pecaminosa se rompe cuando quito el calzado de los pies. Despojarme, quitar el manto de pecado, de ruina, de maldición que hay en mi vida para acercarme a Él. Nadie en condición pecaminosa puede entrar en Él. Él, por su naturaleza santa, nos llama y nos introduce en Él, pero en santidad. Quiero que vayan teniendo en cuenta lo que es la palabra santidad, porque más adelante vamos a estudiar los 3 estados de la santidad para poder llegar al nivel. Señora. Entonces también tiene que ver cuando manda a que si uno va a una casa no se recibe la palabra, entonces uno se sacude el polvo de los pies. Claro que sí. Claro que sí. Yo dejo atrás. No me contamino ni permito que nada de lo que haya de atrás siga mío. Eso es lo que significa. Ahora, cuando yo en un acto profético entro a una casa y sacudo el polvo de mis pies, tengo que tener cuidado con el acto profético que voy a hacer. Hoy hablamos en la tarde con el ministro Ferrer y es delicado. Los actos proféticos son muy delicados porque se dice que un acto profético el mundo espiritual lo toma como si fuese una realidad. Más adelante hablamos de lo que son los actos proféticos. Entonces, hablamos de que llegar a Cristo, ser consolidado, es revestirnos de Cristo, es permitir que Él se incruste hasta los tuétanos de nuestro ser. Porque nosotros debemos de aprender a vivir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El ministro, el creyente consolidado, el primogénito consolidado, no piensa mirando de afuera hacia adentro, porque si miramos de afuera hacia adentro, el mundo nos catapulta, nos contamina, nos contagia, nos hunde en la depresión. Pero el creyente consolidado, que permite que Cristo vaya creciendo dentro de él cada día, es el creyente que aprende a mirar de adentro hacia afuera, porque traduce el lenguaje de la eternidad y trae el lenguaje de la eternidad
y lo incrusta en el mundo natural. Quiere decir que yo por la palabra y por mi actitud traigo a Cristo y lo incrusto en la atmósfera terrenal, haciendo de ella una atmósfera de reino. ¿Me hago entender? Entonces, es convertir una deuda en algo definitivo y estable. Yo estoy en deuda por siempre con Cristo. Mi deuda no tengo cuándo pagarla hasta que esté sentado con Él en gloria. Mientras esté en este estuche y en esta tierra, todos los días estaré pagando la deuda con Cristo. ¿Cómo? Santificándome cada día más. No me puedo conformar con lo que soy. Les hablo de mí, les hablo de otros ministros que caminan conmigo. Nosotros nos sentamos a hablar y es lo que hablamos en la tarde, que le agradezco mucho la llamada al ministro Ferrer. No nos conformamos con lo que somos hasta que Cristo se incruste dentro de nosotros, hasta que estemos en la eternidad. Es legado. Cristo no se conformó con su vida. Mientras Él estuvo en la tierra, siempre estuvo buscando la perfección. En su humanidad, únicamente la alcanzó en la cruz. No hubo otro lugar. En la cruz fue cuando alcanzó su humanidad. Ese es nuestro deber todos los días. Entonces, reunir, otra definición de consolidación. Reunir, volver a juntar lo que antes se había quebrado o roto, de modo que quede firme. ¿Qué se había quebrado antes? Mi vida por el pecado. Mi comunión con Dios se había quebrado. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es vida, dice, ¿no? ¿Aló? ¿La paga del pecado es vida? Es muerte. Es muerte. Es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. La muerte espiritual me separó, me apartó. Pero cuando me consolido, vuelve otra vez y se reintegra mi vida con Cristo en uno solo y empiezo el proceso de crecimiento todos los días. Es asegurar del todo, afianzar más y más algo como la amistad, la alianza que tengo con Dios. La santidad, la consolidación me une a Dios como amigo. ¿Ustedes se acuerdan quién fue contado como amigo en la Biblia? Abraham. Abraham fue contado como amigo. O sea, ¿qué nivel de vida vivía Abraham? ¿Qué estilo de vida vivía Abraham? Si ustedes estudian la naturaleza de Abraham, las características de Abraham, el carácter de Abraham, se van a dar cuenta del estilo de vida que él vivía. Les recomiendo leer el libro de Melquisedec. Impresionante libro. Un libro maravilloso. Otra definición de consolidarse. Reunirse en un sujeto atributos de un dominio antes disgregado. Ahora, la palabra disgregar significa separar, desunir, apartar lo que estaba unido. ¿Separarme de qué? La consolidación me separa del pecado o de una vida pecaminosa y me une a la vida con Cristo. Es allí, en consolidación, donde yo día a día aprendo a crecer en mi pensamiento eterno y a formar en mí la mente de Cristo. Pablo dijo, ahora no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Siga, hermano Javier. No, tener la mente de Cristo es parecernos cada día más a Él y ir renovándonos cada día. No decir el típico, yo soy así. No conformarse a nuestro pensamiento, sino renovarlo continuamente. Ajá, así es. Dice la palabra que debemos de renovar nuestro entendimiento. Sí, señora. No os conforméis, dice la Biblia, a este siglo. Romanos 12:2, que dice rápidamente.
Mientras busca el hermano Ferrer Romanos 12:2, les hago una pregunta. ¿Qué es más interesante? ¿Sí, hermano Ferrer? Javier Estelle Ferrer. Venga, vamos. Vale. ¿Qué? No había llamado con el segundo apellido. ¿Qué es más importante? Estellés. Romanos 12, ¿qué? 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, hermano. Y 16 también me gusta mucho. A ver. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Excelente. Como quien dice, si no se renuevan, se vuelven necios en su propia opinión. Viendo la contraparte de lo que está diciendo el texto bíblico. Si no renuevan su mente, nos volvemos torpes, necios en nuestra propia opinión. Por eso Pablo decía, ahora no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque él se renovaba todos los días. Hombre de altar, hombre de sacerdocio, entendió cómo se le reveló Cristo antes de ser Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor. Y no había visto ni conocía el evangelio. Señor. Entendió que tenía un llamado. Y de allí en adelante ese hombre empezó a renovarse en la palabra todos los días. Lo único que nos renueva es ir al lavacro a diario y mirarnos cara a cara, ser confrontados por la Escritura para que la Escritura nos renueve. Porque todos los días debemos entender que como personas, como hombres, todos los días cometemos errores. Todos los días debemos limpiarnos. Todos los días debemos descontaminarnos, y no es religiosidad. Es vivencia del Espíritu. Entonces, disgregarme es romper mi vínculo con el pecado para unirme con lo celestial o lo eterno. Ojo, consolidación de operación 72 es el proceso de santificación. Una cosa es ser santo, otra cosa es ser santificado, otra cosa es ser santo en el estado natural en que Él me llamó. Cuando yo empiezo el proceso de santificación o de renovación de la mente todos los días, alcanzo y llego al estatus en el espíritu del varón perfecto. Todos los días, todos los días, todos los días. Señores profetas, señores intercesores proféticos, vivir una vida de intercesión o decir soy profeta no es un juego y no es un ministerio normal. Los ministerios o el ministerio que más demanda y que más exige es el del profeta y el del intercesor profético, porque debo ministrar con el efod. Y si ministro con el efod, quiere decir que soy un sacerdote apartado por Dios y para Dios y alejado de la contaminación de la tierra. Es el primero que debe oficiar sacrificio por él antes de oficiar sacrificio por otro. No puedo pretender darle alimento a un vecino que tenga hambre si primero no como yo o si primero no alimento a mi familia. Suena egoísta, pero es real. No puedo pretender discipular, aconsejar, orar por otra persona cuando en mi interior yo tengo roturas que no he sanado. Y la consolidación sella las roturas. Siga, profetadora. Qué delicado, ¿no, pastor? ¿Delicado? Cuánto desconocimiento. Y le doy gracias a Dios por este que ya que ya nos estaba inquietando realmente la interceder. Es muy... Eso se lo he dicho muchas veces a mi esposa. ¿Cómo vas a orar y orar y orar por otras personas cuando tú misma no estás bien? Sí, señor. Sí, señor. Habría un desbalance.
Habría un desbalance total. No sería coherente con lo que estoy viviendo y con lo que estoy diciendo. Es allí donde la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted cree que Satanás anda buscando al cristiano del común? No, al cristiano de común Satanás lo deja quieto. Pero al que se mete en este cuento de ser intercesor profético o de decir soy profeta, a ese Satanás lo busca como aguja en pajar. Siga, profeta. Entonces aquí surge una pregunta, porque precisamente usted sabe que los nombres tienen poder. El grupo de nosotros se llama intercesión profética. Sí, señora. Entonces no es cualquier nombre. No, para nada. Para nada. Una cosa. Entonces tampoco debe estar cualquier persona aquí, o sea, hermano, o sea, hay que dar el fruto, ¿no? Puede estar cualquiera. Pero el que no encaje, la gloria lo saca. En un nivel de estos, usted puede invitar a todo el que quiera, y todo el que quiera puede estar. Pero el que no esté preparado para esto, el que no tenga el carácter del intercesor profético, desde el sacerdocio, la misma gloria lo va sacando y lo va sacando hasta que lo aleja. Por el grado de responsabilidad que yo debo adquirir. Aquí no es cuando yo quiera, es cuando Él me mande, es cuando Él diga. Por eso Jesús dijo, hablaré de lo que oiga hablar a mi Padre. Haré lo que Él me diga que yo haga. Estamos hablando de revelación de la Escritura. Eso lo hablamos en la tarde y estoy agradecido con el hermano Javier de esa llamada que me hizo, porque créame, hermano, que me enseñó muchas cosas hoy por la tarde. Me edificó en muchas áreas. Entonces, esto es así. Al Señor. Al Señor Javier, que fue movido por el Señor de los cielos. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Oigo a los otros hermanos muy callados. Entonces, hablamos de santificación. Es negarse uno a sí mismo. Ojo con la definición que tengo aquí. Morir y morir una y otra vez hasta que Cristo se desarrolle en nosotros. Antes de interceder por otra persona, antes de profetizarle a otra persona, señor profeta, primero Cristo debe estar aquí adentro, trabado, incrustado. Llegó el profeta internacional, apóstol, maestro, evangelista, máster en no sé qué, más terco que una mula, llegó y se presentó, pero estaba así. Mire, usted va a aprender a discernir cuando un hombre se sube a un altar o a un púlpito y empieza a ministrar o empieza a predicar, inmediatamente usted se da cuenta que él está roto, usted se va a dar cuenta que está payaseando en el altar, usted se da cuenta que no tiene nada, está vacío. Totalmente, pastor, porque para la gloria de Dios nos ha permitido aquí, por ejemplo, en este tiempo que yo he estado aquí en España, que va a ser 14 años, visitar muchas iglesias, y es muy cierto lo que tú dices, hay que discernir, y lo habla mucho con Javier, realmente, de quién ministra en un altar, y lo que se ministra. Yo no dejo subir al altar a cualquier tonto, perdóneme la expresión, yo lo miro, y si llega y no tiene nada que ofrecerme, le digo se sienta y se sienta a escucharme, pero no lo dejo pasar, porque hay muchos que ministran y muchos que predican y muy bonito, pero se ve como por detalles que no tienen ni temor ni reverencia de Dios. Totalmente de acuerdo, hermano. Entonces hay que tener cuidado. Usted se conduce como ministro, no como evangélico ni como predicador. Predicador encontramos en las esquinas de las calles. Ministros,
con una vida conformada, consolidada. Hombres que tengan esposa con un hogar consolidado. Esos son los ministros. Si no, hablamos de ministros y hablamos de predicadores, hermano, cerremos, recojámonos y hasta luego. Porque nosotros formamos ministros. Ustedes deben de acostumbrarse a vivir una vida de ministros, una vida de sacerdocio, una vida de realeza. Como rey tiene que conducirse sobre la tierra. Si usted no se conduce como rey, la palabra que salga de sus labios jamás tendrá cumplimiento. Jamás. Caerá por tierra. Pero antes que caiga por tierra llegará otro más vivo que usted y arrebata esa palabra y se la lleva. Y a usted lo deja viendo un chispero. La Biblia dice, la palabra sale de mis labios, va y cumple el propósito por el que la ha enviado y vuelve y da fruto. Y el fruto cae todos los días. Así dice, creo, ¿no? Cuando estoy como árbol plantado junto a arroyos de agua viva. Pero aquí tengo una pregunta. ¿Un ministro puede serlo si no está casado, no? Sí. Hay hombres y mujeres a los que pues, por cualquier cosa no se han unido a nadie o no lo han conocido. Y yo creo que si el Señor los llama, ¿por qué no pueden hacerlo? Pablo no se casó. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Un ministro puede ser una persona soltera. Si tiene el don de continencia, que se quede así. Pero si no, que se case más adelante. A ver, hablemos de hombre, de género masculino y género femenino. ¿Es más fácil que una mujer esté sola toda su vida? Ministra, ¿no? Una ministra. Sí. Es más fácil que una mujer esté sola toda su vida a que un hombre lo esté. A la mujer le creo que sea capaz de aguantarse en su humanidad el deseo de tener varón a su lado. Al hombre no. Nosotros los hombres en la naturaleza humana somos débiles. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una mujer idónea. Porque Dios sabía que nuestra naturaleza es débil, totalmente débil. Amén. Sigamos adelante. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Aquí hay una pregunta. Señora. Cuando tú dices que la naturaleza es débil, despéjeme una duda, pastor, porque esto lo hablamos con Javi. Ya nosotros nos ha predicado del aguijón que tenía Pablo en su carne. Y muchos decían que el aguijón era una enfermedad, pero no era una, según lo que nosotros miramos, era algo que tenía, era una tentación que tenía él mismo en la carne, ¿no? Las dos formas se pueden tomar. De las dos formas se puede tomar. Dependiendo a donde yo quiera llevar la iglesia o a donde yo quiera llevar el individuo. De las dos formas se puede tomar. Y sí, es valedero y es cierto. Pablo era débil en cierta área de su vida y necesitaba ser fortalecido. Ahora, en ese punto, mientras buscan Gálatas 4:19 y otro hermano que por favor busque Filipenses 4:8 y 9 y otro hermano que busque Hechos 26:18, en ese nivel o en ese punto nosotros tenemos que entender. A ver si todos vamos a buscar el mismo. A ver, hermano Javier, Gálatas 4:19, Filipenses 4:8. Ajá. Hermana Milena, ¿cuál buscó? Yo busco Hechos 26:18. Entonces, el hermano Mateo Baena o la hermana Cecilia puede buscar Filipenses 4:8 y 9. Ojo con esto. Sí, antes de que siga hermano Javier, miremos un poquitico, en breves segundos miremos lo que le pasaba a Pablo. Era débil, tenía una debilidad. Usted y yo tenemos que reconocer ante Él que somos débiles y que necesitamos que Él se perfeccione en nuestra vida todos los días.
Si no vivimos en esa dimensión o en esa dirección, hermano, estamos haciendo mentiroso a Dios. Porque mientras estemos en este estuche que echa sangre y que se cansa cuando corremos, estamos en estado de naturaleza humana y somos débiles. Somos frágiles. En cualquier momento podemos caer. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Observe lo que está haciendo, cómo se está conduciendo, observe su propia actitud para que Cristo se forme en él. ¿Qué dice Gálatas 4:19? El que crea estar firme. El que crea estar firme. Y que crea estar firme. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ojo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa palabra hasta nos está determinando tiempo y espacio. O sea que mientras que estemos en este estuche, no va a ser Cristo formado del todo en nosotros, sino cuando lleguemos a la eternidad a morar con Él para siempre. Allí se condensará toda la santidad en su extrema perfección en nuestra vida, porque vamos a vivir eternamente con Él en el cielo. Al cielo no entra cosa inmunda, no entra cosa pierniquebrada, no entra hipócrita, no entra sinvergüenza. Al cielo entra aquel que pagó un precio aquí en la tierra diariamente, que se preparó y se atavió como novia para desposarse con el Cordero. Filipenses. Una cosa, me gustaría preguntar aquí. Claro, si es aquel que se preparó, si es aquel que hizo, si es aquel que, como tú dices, ¿no? Que está listo y que ha seguido un camino correcto, entonces ¿dónde queda él? No es por obra, sino es por gracia. A ver, por gracia puedo ser salvo, porque por gracia soy salvo. Ahora, pero venga, que es que si vamos a hablar de gracia, y ese tema lo vamos a tocar, yo creo que ese tema lo tocamos mañana. Si vamos a hablar de gracia, ¿de qué gracia vamos a hablar? ¿De la gracia que predican los de Creciendo en Gracia, que es una desgracia, o de la gracia que es agradar a Dios? ¿Qué vamos a hablar? Porque es que el tema de la gracia es un tema muy escabroso para muchos. Para mí la tengo clara. Para mí la gracia es santidad, es compromiso, es pacto. Para otros la gracia es vaya y peque y rece y empate, que abogado tiene para con Dios a Jesucristo el justo. No. Eso es una alcahuetería, eso es una sinvergüenzada. Cuando hablamos de gracia, hablamos de que Él me hace una tienda, una morada para Él. La pregunta que yo le devuelvo a usted ahorita es, ¿será que Dios mora en un vaso de deshonra? No creo que mora en un vaso de deshonra, pero creo que ahí se refiere, en lo de que somos salvos por gracia, en que hay personas que durante toda su vida ni se preparan, ni llevan el camino, ni se santifican, pero en sus últimos instantes se arrepienten. Entonces, ahí el Señor sí que obra por gracia, por pura misericordia y por gracia, los limpia en ese momento, quedan limpios y como que hacen o acceden a un lugar donde minutos antes no habían podido acceder, porque se han arrepentido de corazón y Dios lo ve, y ahí es por gracia. Le hago una pregunta. Eso mismo me preguntaron. Le hago una pregunta. O sea que, si yo dejo de ser ministro y me aparto y me voy al mundo, ¿por gracia alcanzo salvación? Pues yo diría que eso es dependiendo de lo que Dios pone en nuestro corazón. Exacto, Dios pone en nuestro corazón. Una cosa es que conociendo lo que apartas, y otra cosa es que no habiéndolo conocido, se te predique a últimas instancias y reciban la salvación. Entonces, allí hay algo que se llama propósito. Por el propósito, la gracia lo alcanzó y lo salvó. Por el propósito de Dios en él. Porque no todos nacieron para salvación. No todos. El evangelio y la salvación está dispuesta para todos. Está a la mano de todo el mundo, pero no todo el mundo se va a salvar. Solamente aquellos que por el propósito la gracia los alcanza y los lleva a la salvación. Ejemplos bíblicos, por favor,
un ejemplo bíblico de ese término que están tocando ustedes. De la gracia. Porque si ustedes En su último momento. Si ustedes me están hablando de eso, deben de darme un sustento bíblico. Claro, todo aquel que confiese al Señor como su Señor y Salvador, a Dios como su Señor y Salvador, será digno de ser llamado hijo de Dios. A ver. O sea, yo creo que si en última, por ejemplo, ayer vi una película, ¿vale? No sé si la ha visto, la de Díaz no está muerto. Pues hay un profesor que es muy teólogo, es muy filósofo, y él reniega de Dios, pero resulta que él conocía de Dios, pero su familia murió en un accidente y se resiente, y en último y empieza a decir que Dios está muerto, que Dios está muerto, que no existe, y en última instancia se da cuenta por diferentes cosas que pasan en la película de que eso no es así, que estaba equivocado, y se quebranta delante de Dios y empieza a llorar, y justo cuando se va a arrepentir y le va a pedir perdón a una persona, es atropellado. No tenía coche. Y en ese instante se acerca un pastor que pasaba por allí, pero no por casualidad, porque en toda la película intenta irse de viaje, acaba yéndose de viaje, todo que se ve allí delante de él muriéndose, y él pide perdón ante Dios y él dice: creo en Dios y de verdad que estaba equivocado y me arrepiento, y en lágrima viva se arrepiente. Yo creo que, pero no porque se fuera a morir, ya se había arrepentido antes y quería hacer las cosas bien, pero se dan las cosas y se muere, ¿no? Yo creo que hay circunstancias y Dios conoce nuestros corazones, y a él no le podemos engañar, y si hay un arrepentimiento de verdad en que esa persona muere al Señor la misericordia, como hizo Moisés cuando recibió de parte de Dios que iba a eliminar al pueblo, se puede mover a Dios a misericordia y él sacar un alma que en teoría iba al infierno y que se vaya con él por pura gracia. Yo creo que eso es la gracia. No has hecho nada para merecerlo, no hacemos nada para merecerlo. Por mucho que leamos, ayudemos, llevamos una vida santa, eso no compra la salvación, eso no compra el cielo. En última instancia, la última palabra la tiene Dios. Yo creo que se refiere a eso. Definamos la palabra confesar en su etimología. ¿Qué significa la palabra confesar? Renunciar, o sea, arrepentirse, arrepentimiento. Porque es que muchos la toman mal. Ah, no, yo dije que Jesucristo es mi Salvador y ya. Hermana Milena, ¿qué dice? Confesión, declaración o reconocimiento que hace un error, una falta o un delito, especialmente cuando lo hace ante un juez. ¿Qué dice hermana Milena? Declarar también. Declarar. Lléveme más allá del declarar. No se me quede allí nomás. Declarar. Declarar y reconocer. Reconocer. Reconocer en que está fallando. Aseverar o exponer una cosa públicamente. Mis faltas, mis pecados. Mis faltas, mis pecados. Me arrepiento. O sea, todo aquel que se arrepiente y confiesa su pecado alcanza misericordia. No es simplemente confesar por confesar. Allí hay que tener cuidado con el término confesar. Es arrepentirme y volverme de mi mal camino. Hay gente, ejemplo bíblico, un ejemplo bíblico y es latente, está allí en la Biblia, está al frente de ustedes. El ladrón que estaba al lado de Jesús. ¡Ese! Por ejemplo, también los demonios, que jamás que predicarlos. También. Se arrepintieron. También. Una pregunta, pastor. Sigue, hermana. En mi recorrido aquí en España en estos años, el Señor siempre me ha llevado a predicarle a las personas mayores. Y nos han enseñado que si una persona hace la oración de fe salva, pero ahí la pregunta mía es,
Si una persona hace la oración, por ejemplo, un idólatra, y sigue en su idolatría, ¿ahí tiene valor esta oración? Volvemos al término confesar. Me arrepiento y me aparto. O alabo a Dios. Pero si esta persona hace la oración, pero no se arrepiente ni se aparta, porque es que la mayoría, por ejemplo, en el caso de que todavía esta persona no ha sido idólatra la vida en esta familia completa, porque aquí, no sé si usted conoce una fiesta que se llama Las Fallas, aquí en Valencia. ¿La voy a mencionar? Yo ha sido la criatura Las Fallas a la Virgen. Entonces, la señora que está aquí, por ejemplo, ya dice que es que ella cree en la Virgen. Y como se le predica a esta persona, pero esta persona no se arrepiente, entonces que sea ella con Dios, ¿no? Sea ella con Dios. Pero personalmente yo digo, si no se le destrona lo que tiene, arrancarle la raíz de iniquidad que la acompaña allí, ¿cómo se le va a plantar el tocón de Isaí o la raíz de Isaí? La determinación no es suya, es de ella. Usted cumple con la responsabilidad de predicarle, de hablarle y de ministrarle, pero en sí la decisión es de ella. Ahora, hay algo que dice el hermano Javier, en su último momento, por la palabra que usted le suelte, Dios le puede abrir los ojos y en su último momento reconocer y decir, Señor, me arrepiento por haber adorado falsos dioses y me vuelvo a ti. Allí, sí, allí yo no meto mis manos. Es por ejemplo en el caso de mi madre, nosotros fuimos ella y tuvimos la Rosario a la Virgen, nosotros fuimos la vez que vimos a Ajá. Pues nosotros le predicamos a mi madre con la palabra, con la Biblia. Pero ella, después de eso, ella todo sí, pero después de eso ella sigue haciendo su rosario, su visita en casa y con su sacerdote del barrio. A ver, allí opera la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A causa suya, de su obediencia y de su compromiso con Dios, en su momento la gracia le alcanza y la salva, porque esa palabra no puede quedar en la atmósfera sin cumplirse. Totalmente, pastor, yo estoy de acuerdo porque yo he visto la mano de Dios en familiares que a último momento se han arrepentido y el Señor me ha dado el privilegio de compartir la palabra. En el último momento se arrepienten. Pero allí el responsable no es ella. El responsable es quien fue llamado a la familia a llevar una vida apartada para Dios. Es el que lleva la responsabilidad. O sea, usted tiene la responsabilidad de incrustarle a Cristo dentro de su corazón a su mamá, para que en el momento de Dios, en el momento preciso, la gracia la lleve a donde tiene que llevar. Allí usted tiene que oficiar todos los días por ella y a favor de ella. Esa es la responsabilidad de nosotros, los que llegamos como primicias ante Dios antes que nuestra familia. ¿Me hago entender? Ahora, eso lo vamos a confirmar aquí ya mismo. ¿Quién tiene Filipenses 4, 8 y 9? Con esto vamos cerrando porque ya se cumple la hora y ustedes tienen que irse a sus labores. ¿Quién tiene Filipenses 4, 8 y 9? Por favor. Los más hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, que hay virtud alguna, que hay digno de alabanza. ¿Qué dice el 9? Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. De paz estará, y el Dios de paz estará. Allí caemos en lo que le estoy diciendo a la profetadora. Yo llevo el estandarte de la salvación en mi casa. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo hermoso. En esto pensad si hay virtud alguna y si es digno de reconocimiento, hacer lo que me veis hacer. Mire la importancia de ser consolidados.
llegar a la excelencia, a la nobleza. Aquí no se trata de decir, yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo soy hijo, yo soy intercesor, yo soy profeta, yo soy maestro. Aquí se trata de decir, yo vivo una vida de excelencia para Dios. Yo soy como ese frasco de alabastro, que cuando lo quiebran, sale el mejor perfume y la mejor aroma para Él. Aquí es donde yo mido mi vida como ministro, como intercesor, como sacerdote, como lo quiera ver. Aquí es donde yo mido mi vida. Y tomo como ejemplo a Pablo, porque fue un hombre lleno de autoridad, de virtud, que se atrevió a decirle, pensad en esto y hagan lo que yo les he enseñado. Siga, hermano Javier. Hechos, el versículo. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Pablo obedeció a la visión, por lo cual, oh rey Agripa, no se rebelde a la visión celestial. Siga. ¿Hasta cuál? 26, 18. De Hechos. Por eso. Vale. Qué pena. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gracias, hermana. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Dios o del hombre de Dios? ¿Y cómo tengo que vivir? Como Pablo. Todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud en ello y es digno de reconocimiento, hacer lo que me veis hacer. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios, el ministro, está llamado y tiene una misión que es abrirle los ojos a los ciegos. No es que yo oro para que Dios le abra los ojos a los ciegos, no, qué pena. Es que por mi testimonio y por mi declaración de vida se le abran los ojos al que está ciego. O sea que mi responsabilidad es muy alta. Mi vida no es una vida normal, no es una vida cualquiera. Mi vida debe ser una vida de ejemplo para mi comunidad, para mi familia primeramente. Sí, pero es que hay personas que piensan que aunque lleven una vida en desorden delante de Dios, ellos pueden, con su supuesta autoridad, pues abrirle los ojos a los ciegos y que los mudos hablen. Pero yo creo que no es así, vamos. Para nada. Esto lo hablamos mucho, pastor, esto lo hablamos mucho, Javi y yo. La importancia de ser testimonio. No solamente predicar la palabra, sino testimoniar. Totalmente. Aquí los españoles, por ejemplo, conocen las escrituras, aquí se les habla a ellos con el testimonio. Mire, es que mire lo que dice. Las palabras no nos sirven de nada, las palabras. Si vemos a una persona que anda en desorden, que no tiene testimonio, que te dice una cosa y hace otra, a mí me puede decir palabra brutal, pero si no veo su testimonio y no me habla, no hay nada que hacer. Es que así debe ser. Así debe ser. Ahora, mire lo que dice el texto. Tu misión será abrir los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. ¿Contra quién estoy peleando? Contra
toalla, tiene cantidad de huestes atrás suyo para cobrárselas por ventanilla, porque usted le ha hecho daño. El que se levanta a hacer guerra espiritual, el que se levanta a arrebatar almas, el que se levanta a intervenir en el infierno, tiene una presión atrás, que lo están persiguiendo, se convirtió en un objetivo militar y no puede volver atrás. Un general del ejército en medio de la guerrilla, en medio del monte, solo, a ver qué le pasa. Totalmente de acuerdo, pastor. Con la experiencia que hemos tenido, totalmente de acuerdo. Somos llamados y aquí, como decía, hablamos con Javi, aquí o matan o te matan. O matas o te matan. Así de claro, no hay otra, no hay tregua. Así es. Es una guerra. Pero es que eso es como en el símil de la guerra, es como si un soldado en plena batalla deja las armas y todo lleno de rifles apuntándole y disparándole. Bueno, tú puedes dejar las armas para tomarte un descansito, pero es que el enemigo no se toma ningún descanso. Tiene dos opciones: dejarse matar o voltearse de bando. Totalmente de acuerdo porque lo hemos vivido en carne propia, pastor. Ahora, si se voltea de bando, Ya que el siervo viene de un campo muy fuerte de las tinieblas, llamado de las tinieblas. ahora, si se voltea de bando, vuelve a tener dos problemas. Es que el cuento no es fácil. Porque Pablo dice, ahora no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y estuve haciéndole un análisis a lo que Pablo estaba diciendo, y es que Cristo se ensañó a perseguirlo por causa del propósito hasta que lo alcanzó. Allí se le vuelve la vida un caos a él. Se deja matar, se vuelve al otro bando, pero si se vuelve al otro bando, tiene la presión de Cristo encima, porque Cristo no pierde. Cristo no pierde. Cristo no fue llamado a perder. Entonces, Le puedo decir, mire, cuando yo fui libre, el Señor me dio como instrucciones de lo que debía hacer. Debía llenarme de Él. Él me había sacado de un lugar de tinieblas. Pero, si en alguna ocasión se me ocurría volver atrás, estaba muerto. así es, Literalmente. así es. No puedo volver atrás. Dios me ha llevado a mí, el Espíritu, perdón, me ha llevado a entender lo que está diciendo el hermano Javier. Yo he visto gente muerta por ciertas causas y el Espíritu me ha dicho, si vuelves a ese camino, así vas a morir. O sea, aquí no tengo otra. El que comenzó la buena obra en mí, Él la termina. Pero yo soy el responsable de que Dios termine en mí la obra que Él comenzó y dejarla hacer. Completamente no se puede volver atrás. Yo creo que básicamente el problema del pueblo de Dios es ese, ¿no? Que se toman muy light el evangelio. Yo voy porque sí, pero tengo libre albedrío para mañana volver al mundo y luego, pues luego me lo tomo más relajado. Hoy me meto más, hoy sí estoy en una etapa fuerte. No, pero me deprimo y ya no sigo. No, eso no funciona. Ojo, porque el libre albedrío no existe. El libre albedrío existió para Luzbel. El libre albedrío para nosotros no existe. Nosotros fuimos comprados y no tenemos derecho a más. Pare de contar. Aquí no, la gracia es más fuerte que la ley. La ley se juzgaba por el pecado. En la gracia se mira el pensamiento. Allí hay que tener cuidado. Aquí para nosotros ya no hay libre albedrío. Entré y termino con lo que yo comencé. Pastor, Señora, entre más sabemos, entre más sabemos, menos conocemos, ¿no? sí, señora. Sí, señora. Aquí es lo que dice. Ignorancia, pastor, pero bueno, qué bendición, qué bendición. Aquí lo que decíamos ahorita, el que esté firme mire que no caiga.
Y el que se cree sabio no sabe nada. Y vea, hermana, aquí el que diga que se las sabe todas está mandado a recoger y está en ignorancia. Porque nunca aprenderemos de entender la magnitud de nuestro Dios Altísimo. Amén. Yo creo que nos faltarían años. Es que dice que alcanzaremos la perfección solo cuando estemos sentados con Él. No más. Mis amados, ha llegado la hora del ácido. Si ustedes quieren, a mí me pueden tener toda la noche hablando. Por mí, fascinado. Porque aprendo más. ¿Puedo leer un versículo? Vamos, hombre, venga. Josué 24, 14. Siga. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso Es una decisión que deberíamos tomar cada uno, pero desde ya. ¿A quién decidimos servir? Ojo, ojo, porque es que el texto termina diciendo, pero yo y mi casa. O sea, él se está dando a una responsabilidad. No es cuestión de que Dios lo va a salvar porque yo llegué, no, es que él está diciendo, pero yo y mi casa. O sea, en pocas palabras, está diciendo, yo conduciré a mi familia a que alaben a Jehová y a que le teman a Dios y a que dejen su mal camino. Amén. O sea, Es nuestro ministerio, ¿no? La familia. Amén, amén. claro. Y mañana vamos a tocar algo del sacerdocio de Adán, para que ustedes se den cuenta de lo que hizo Adán antes de la caída en el paraíso. Porque Eso está muy bueno. allí, en lo que acaba de decir mi hermano Javier, hay una responsabilidad impresionante, en especial para los que somos casados, pero también para los que viven solteros, porque su vida debe ser de oficiar y levantar altar para Dios todos los días, de sacrificarse todos los días. Y más adelante vamos a hablar de lo que son los 5 altares. Eso le cambia la vida a cualquiera. Amén. Bueno, mis hermanos, Bueno, pastor, tengamos misericordia con los hermanos que es nosotros aquí felices, pero claro, de allí. ¿quién nos puede despedir en oración? Que esto nos regaña si nos despedimos en oración. ¿Por qué? Bueno, la que hacen toda la mano. ¿Nadie? El pastor, entonces dirija a usted, pastor. Amado Dios y Padre Celestial, soberano Rey de toda gloria, a esta hora, Señor, siendo las 12 de la noche, partiéndose el día, hoy por la palabra profética declaramos, Señor, que así como se rompe el día en dos, como se parte el día en dos y comienza un nuevo tiempo, así mismo para nosotros comienza la gloria postrera en este día, Señor, aquí en Colombia. Y así profetizamos sobre la vida de los hermanos que están en otra nación. Para ellos ha comenzado un nuevo tiempo, ha comenzado la gloria postrera, que será mayor que la que vivieron el día anterior. Y hoy para nosotros, por el peso de gloria de la palabra que crea, Señor, hay una gloria postrera, hay un nuevo día. La Biblia dice, Padre, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy nos vestimos de esa nueva misericordia y arrebatamos, Señor, en fe lo que por herencia nos corresponde y nos posesionamos con Cristo en lugares celestiales. Bendigo a la distancia a mis hermanos con gracia y paz, entendiendo, Señor, que a donde vayan llevarán sobre sí la responsabilidad de una familia y de 1000 generaciones que tiene cada uno de ellos. Los bendigo con la capacidad de avanzar, de conquistar y de poseer. Los bendigo con revelación y declaro por la palabra que el Espíritu del Dios viviente se manifestará aún en sus sueños y les revelará en sus corazones cada palabra que en esta noche hemos dicho en el nombre de Jesucristo.
Amén y amén. Que tengan un excelente día y una excelente noche. Amén. Nos vemos mañana. Ya les voy a mandar el material de hoy. Señora. Amén, amén. No se vaya, profeta, espera un momentico, que nosotros ya aquí son las 6 de la mañana, entonces nos puede mandar, por ejemplo, el día número 2, porque esto ya son las 6. En este momento se los voy a mandar. Ya se los iba a mandar. Día 2. Vale, profeta. Allí está. Allí está en el grupo. De acuerdo, pastor. Bueno, pastor, buenas noches, que descansen y nos vemos, Dios. Nos vemos. Muchas gracias. Con gusto, bendiciones para todos.